Bueno, ¿qué tal? Acá estamos nuevamente en nuestras conexiones maquínicas 2 ya, me conocen, soy Juan Manuel Spinelli. Hoy tengo el enorme gusto, placer de presentar a un querido amigo, extraordinario colega, Fernando, ¿cómo estás? Fernando Martín Gallego con nosotros. ¿Cómo estás, Hola Fer? Juan, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, que te hiciste el tiempo, preparaste un trabajo súper interesante, geofilosofía y epistemología comparada para el día de hoy. Así que, bueno, nada, estoy ansioso por escucharte, pero primero te presento, si te parece bien. Gracias. Fernando Martín Gallego es profesor de enseñanza media, terciaria y superior en filosofía y doctor en Ciencias Sociales por la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Su tesis doctoral versó sobre el concepto de ciencia en la filosofía de Gilles Deleuze. Ha realizado una estancia postdoctoral en el marco del programa de postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Posee categoría 3 en el programa de incentivo a docentes investigadores. Sus áreas de especialización son la epistemología y la filosofía francesa contemporánea. Actualmente se desempeña como profesor titular de Epistemología de las Ciencias Sociales en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, de Filosofía y Filosofía de la Ciencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo y como profesor adjunto de Epistemología y Métodos de Investigación Social en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, genial. Fer, si querés decir algo más, adelante, y si no, bueno, ya comenzas con tu exposición. Perfecto. Te reitero mi agradecimiento, Juan, ¿eh? Ahí A vos. estoy compartiendo pantalla. No sé si se ve bien. ¿Se ve bien? Está perfecto. Lo que Sí, quería sí. hacer hoy era ver si podía aprovechar la oportunidad para comentar un poquitito el trabajo que vengo haciendo desde hace algunos años con cuestiones que están vinculadas en principio a la investigación y la enseñanza en el área de lo que tradicionalmente recibe el nombre de epistemología. El trabajo ese que yo vengo haciendo está de alguna manera conectado con lo que es la otra área de interés que ha venido afectando mi trabajo a lo largo de los últimos 20 años, que es el pensamiento de Deleuze, ¿sí? Quería entonces aprovechar la oportunidad de la invitación de hoy para mostrar, ¿sí? Una cierta articulación que hay entre la manera en la que trato de llevar adelante la investigación y la práctica de la enseñanza en epistemología con una figura, una propuesta que aparece fundamentalmente desarrollada en qué es la filosofía de Deleuze y de Guattari, que recibe el nombre de geofilosofía, ¿sí? Lo que quiero tratar de mostrar un poquitito es cómo se articulan estas dos cosas, el ejercicio de una epistemología en un sentido comparado y esto que Deleuze y Guattari, en que es la filosofía, llaman geofilosofía. De ahí el nombre de la exposición que voy a realizar, que es Geofilosofía y Epistemología Comparada. ¿Qué es la geofilosofía para Deleuze y Guattari? En principio, en ¿qué es la filosofía? En el capítulo cuarto, que es el lugar donde aparece caracterizada esta propuesta, tiene un doble estatuto. Ese doble estatuto implica que, por un lado, la geofilosofía resume un cierto enfoque metafilosófico, ¿sí? Y por otro lado, constituye una particular herramienta metodológica en los dos aspectos, lo que evidencia la lectura de la propuesta que están realizando Deleuze y Guattari es que hay operando a la base una profunda inspiración nietzscheana. En estos dos aspectos, ¿sí? Considerada tanto en lo que respecta al enfoque metafilosófico como a la herramienta metodológica, la formulación de la geofilosofía viene a coronar 4 décadas de ejercicio deleuziano de revisión
de lo que tradicionalmente nosotros denominamos historia de la filosofía. Esa revisión de la historia de la filosofía puede ser enfocada a lo largo de toda la obra de Deleuze, teniendo como punto de referencia un cierto conjunto de vinculaciones que hay entre su práctica y la práctica artística. Hay una serie de figuras, ¿sí?, que nos pueden ir permitiendo enfocar la manera en la que Deleuze lleva adelante la historia de la filosofía a lo largo de su obra, que se evidencian como estrechamente vinculadas con cierto tipo de operaciones que resulta habitual llevar adelante en diversas áreas del campo de la práctica del arte, no tanto de la práctica de la investigación científica. Esas tres figuras son fundamentalmente la práctica del retrato, ¿sí?, que aparece como un buen punto de apoyo para entender la manera en la cual Deleuze elabora sus monografías. Esto está explícito en la caracterización que hace Deleuze del trabajo monográfico. La actividad del collage, ¿sí?, que de alguna manera permite dar cuenta de la manera en la cual Deleuze practica la cita filosófica. Y en último término, la puesta en escena teatral, que está estrechamente vinculado con eso que Deleuze en algún momento, en Diferencia y Repetición, pero también en algunos de sus artículos, nominó bajo el término método de dramatización, en relación a esta constante tensión que parece vincular el ejercicio de la actividad de investigación en Deleuze y la práctica de la historia de la filosofía. La geofilosofía, ¿sí?, aparece como de alguna manera, la coronación de esa manera particular en la cual Deleuze ejerce la historia de la filosofía. Entonces, la geofilosofía, considerada tanto en términos de enfoque metafilosófico como de herramienta metodológica, no solamente aparece vinculada con la práctica artística, sino también como profundamente conectada con un conjunto de preocupaciones deleuzianas que hacen a los aspectos técnicos de la actividad filosófica, que hacen al planteo de la cuestión de los condicionantes del pensamiento filosófico, y que en último término convergen en torno al interés por explorar una mayor afinidad entre el proceso de la investigación filosófica, el planteo de problemas en filosofía y la creación de ideas filosóficas. A nivel teórico, la geofilosofía insiste en la necesidad, en general, de emplazar la práctica del pensamiento filosófico en la inmanencia. Y en particular, insiste por sobre todas las cosas en la necesidad de expandir la consideración de las condiciones de emergencia de la filosofía desde el ámbito de lo meramente histórico, que es lo que habitualmente aparece en el orden de la historia de la filosofía, hacia lo tectónico, hacia lo material. Ahí está todo el trabajo que hace Deleuze con la composición conceptual, con el planteo de problemas y con la consideración de los ejercicios de interferencia entre la disciplina filosófica, la ciencia y el arte, y además incorporar también elementos de orden geográfico en la consideración de esos condicionantes. Esta incorporación de los elementos geográficos aparecen en varios términos que son de uso muy recurrente en Deleuze a la hora de abordar lo que sería históricamente la filosofía. Ahí está funcionando el problema de la tierra, el problema de la territorialidad y la necesidad que tiene el pensamiento filosófico de en algún momento constituir algo del orden de un pueblo en función del cual ese pensamiento adquiera sentido y valor. ¿En qué es la filosofía? La geofilosofía deleuziana se ejerce fundamentalmente en dos sentidos. El primer sentido es discutir los tratamientos que llevaron adelante tanto Hegel como Heidegger de la cuestión del orden del origen griego de la filosofía. ¿Sí? Un segundo sentido en el cual la filosofía aparece ejerciéndose en qué es la filosofía es aquel en el cual, ¿sí?, el recurso a la geofilosofía, en un sentido ahí estrechamente nietzscheano, le permite a Deleuze repasar algunas de las consecuencias que se siguen de la reterritorialización,
estatal nacional de la filosofía que tiene lugar durante el periodo de la filosofía moderna. Si entendemos por geofilosofía este conjunto de cosas que yo vine comentando, fundamentalmente una estrategia que está orientada a hacer posible el ejercicio de la historia de la filosofía de otra manera y paralelamente a llevar adelante una reflexión sobre los condicionantes que hacen a la práctica de la filosofía, que tematice no solamente cuestiones de orden temporal, sino también material y espacial. Lo que podemos entender es que lo que vengo tratando de hacer desde hace algunas décadas con esto de la epistemología comparada, ¿sí?, supone otro uso de ese instrumental y de esa perspectiva que en la obra de Deleuze y de Guattari reciben el nombre de geofilosofía. ¿Sí? La epistemología comparada sería como una suerte de variación eh, que atiende a un ámbito del saber filosófico diferente de aquellos que considera Deleuze, pero que toma como punto de referencia este enfoque y esta herramienta que es la geofilosofía. Entonces, hice una serie de aclaraciones alrededor de lo que la lectura de qué es la filosofía permite entender por qué o filosofía. Lo que me interesaría ahora es llevar adelante una pequeña operación de caracterización de lo que podemos entender por epistemología comparada. Porque si bien es habitual que al interior del medio universitario circule la palabra epistemología como nombre de una determinada manera de ejercer la práctica de la filosofía, lo que no es tan habitual, a pesar de que hay algunos antecedentes, sobre todo en Argentina, es que la epistemología aparezca asociada con la práctica o la operación de una comparación, La epistemología comparada es una manera de practicar la investigación y la enseñanza del análisis, la reflexión y la problematización filosófica de lo científico, que encuentra su fuente de inspiración en la geofilosofía deleuziana. Consideran tanto que programación de la investigación y la enseñanza del análisis, la reflexión y la problematización filosófica de lo científico, la epistemología comparada intenta fundamentalmente tres cosas. La primera es revisar el estatuto asignado a este particular modo de practicar la filosofía. Es muy habitual que cuando hablemos de epistemología se entienda en principio, ¿sí?, un área del saber filosófico, una disciplina. La geofilosofía nos permite tomar distancia con respecto de esa concepción de la epistemología. Y cuando uno no trata a la epistemología como si fuera un recorte del saber filosófico que puede ser enseñado al interior de la universidad y practicado en relación a la ciencia, lo que se hace habitualmente es considerar a la epistemología como si fuese una tradición, ¿sí?, como si fuese una manera de hacer filosofía que se desarrolla en el tiempo. Frente a estas dos maneras de enfocar la epistemología, lo que nos permite la geofilosofía es empezar a tratar a la epistemología como si fuese un campo, ¿sí?, como si fuese un espacio en el marco del cual tienen lugar diversas maneras de ejercer la reflexión filosófica sobre lo científico. Ahí hay una primera particularidad que signa esto que vengo llamando epistemología comparada, ¿sí? Entiende a la epistemología como un campo y no como una disciplina o como una tradición. Una segunda particularidad, ¿sí?, es que la epistemología comparada intenta en su ejercicio desbordar la tendencia hacia la conformación de una escolástica de las preguntas que está fundamentalmente orientada a ofrecer respuestas al estado actual de la conciencia científica integrada al mercado. Es muy habitual que cuando uno enfoca el área de la epistemología, o lo que también recibe el nombre de filosofía de la ciencia, encuentre que los saberes en su interior están organizados a partir de una cierta cantidad de preguntas estándar, alrededor de las cuales se ofrece bien una única respuesta, bien dos o tres respuestas, ¿sí?, aceptadas por el estado de consenso del debate de la comunidad filosófica. Una de las cuestiones que está tratando de hacer la epistemología comparada es atender al hecho de que las problematizaciones filosóficas de lo científico no son uniformes,
y por tanto no pueden ser expresadas en una escolástica de las preguntas y las respuestas asumidas por el estado de consenso de la comunidad de los investigadores. Una tercera cuestión a la cual trata de atender la epistemología comparada es aquella en el marco de la cual se afirma la práctica académica del análisis, la reflexión y la problematización filosófica de la ciencia en términos no de investigación especulativa, sino de investigación empírica de tipo documental. Digo, ¿qué es lo que hacemos cuando enseñamos epistemología? Bien, llevamos adelante un conjunto de especulaciones que tienen como punto de referencia la práctica de la ciencia. No, fundamentalmente lo que hacemos cuando enseñamos epistemología, sobre todo en el nivel de grado, es leer un conjunto de textos elaborados por filósofos y aprovechar el espacio del aula para exponer contenidos que derivan de esa práctica de investigación documental, no de una práctica especulativa. Un curso de epistemología normalmente es un resumen de enunciados que pueden ser localizados en textos de filosofía. ¿Sí? Solamente en algunos casos muy particulares, que por lo demás no están vinculados con el grado, sino fundamentalmente con la experiencia de la enseñanza de posgrado, la epistemología imparte un conjunto de conocimientos que resultan de llevar adelante una reflexión especulativa que toma como punto de referencia producciones textuales llevadas adelante por científicos. Una cuarta cuestión que la epistemología comparada intenta llevar adelante es insistir en la importancia que el análisis, la reflexión y la problematización filosófica de lo científico reviste no solo para la ciencia, sino también para la propia filosofía. ¿Sí? Hay algo que es muy habitual en la enseñanza de la epistemología, es que puede llegar a concitar la atención de ciertos cuadros que se están formando para ser futuros científicos, pero normalmente resultan muy poco interesantes para personas que se están formando en la práctica de la filosofía. ¿Sí? Uno de los intereses que me parece que guía la práctica de la epistemología comparada es transformar a la epistemología, volver a transformar a la epistemología en un área de interés para la formación de filósofos, no solo de futuros científicos. Y hay un quinto elemento que nos permite de alguna manera dar cuenta de cómo está funcionando esto que he venido llamando epistemología comparada. ¿Qué intenta la epistemología comparada? Atender al rol que la consideración de las condiciones, no solo históricas, sino también materiales y geográficas del ejercicio de la filosofía, puede desempeñar en la resolución del problema que supone organizar el corpus documental asociado a esta singular manera de ejercer la filosofía. ¿Qué es lo que habitualmente ocurre en un curso de grado de epistemología? Lo que ocurre es que lo que aparece registrado como bibliografía al interior de los programas y comunicado durante el proceso de enseñanza es una parte muy escasa de lo que uno podría relevar como documentos significativos en el rastreo de materiales de documentos elaborados por filósofos que hablan de cuestiones vinculadas a lo científico. Cuando uno trata de llevar adelante la operación de incorporar esos otros materiales que por principio los programas tienden a excluir, lo que ocurre es que esa incorporación pone en crisis la manera en la cual se organiza la programación de la enseñanza de la filosofía. Concretamente, ¿qué es lo que ocurre? Los programas están estandarizados para, a partir de un conjunto de preguntas reconocidas por la comunidad, organizar una serie de documentos que están vinculados a la tradición anglosajona en el orden de la práctica de la epistemología. Pero cuando uno trata de incorporar a un programa que tiene esa estructuración documentos que están vinculados a la tradición francesa o a la tradición alemana, el orden propuesto, el ordenamiento propuesto para el programa, no sabe dónde alojarlos.
y como no sabe dónde alojarlos, los termina acomodando en un lugar donde no hay un criterio de organización funcionando, que normalmente lo que resumen son otras posiciones diferentes de la posición anglosajona. Tenemos enfocadas dos cosas, un poquitito qué es lo que entienden Deleuze y Guattari por geofilosofía y un poquitito también qué es lo que estamos entendiendo nosotros por epistemología comparada. Con estos dos puntos, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa incorporar ahora? El trabajo con la epistemología comparada que yo vengo llevando adelante hace algunos años, ¿sí? Está fundamentalmente organizado alrededor de dos cuestiones. Por un lado, la idea de que la epistemología debe ser trabajada, tratada, abordada como un campo, no como una tradición, no como una disciplina, y que de cara a eso, que podemos llamar campo epistemológico, ¿sí? Lo que nos permite llevar adelante una organización de los documentos es apoyarnos en tres grandes hipótesis. En tres grandes hipótesis. ¿Sí? La epistemología comparada aborda el trabajo con los documentos presentes en el campo epistemológico, apoyándose en una primera hipótesis que yo llamo hipótesis genética, una segunda hipótesis que habitualmente denomino hipótesis estructural, y una tercera hipótesis, ¿sí? A la cual le doy el nombre de hipótesis de la afinidad, que trata de atender fundamentalmente al tipo de vínculo que podemos suponer que hay entre la génesis del campo epistemológico y su estructura. Este conjunto de hipótesis, ¿sí? Permiten que la epistemología comparada, en un plazo histórico muy claramente determinable, organice de una manera mucho más precisa y ágil el conjunto de los documentos filosóficos con los cuales tenemos que llevar adelante la práctica de la enseñanza de la epistemología. Pero tiene un problemita. ¿Cuál es ese problemita? El entorno en el marco del cual estas hipótesis adquieren su funcionalidad entra en crisis a partir de comienzos de la década del 80. Entonces, de la década del 80 para acá, ¿sí? El conjunto de documentos que viene produciendo la investigación en el área de la filosofía de la ciencia y de la epistemología puede seguir siendo organizado a partir de estas hipótesis, pero hay que hacerle algunas vueltas medio raras, que no son el objeto de la charla de hoy, pero lo que sí quiero precisar es cuál es más o menos el rango de validez de esta manera de organizar los documentos producidos al interior del campo epistemológico. Lo que quiero hacer ahora es que revisemos un poquito, ¿sí? Cuál es el contenido concreto que tiene cada una de estas tres hipótesis que acabo de comentar. La hipótesis genética, la hipótesis estructural y la hipótesis que trata de dar cuenta del grado de afinidad que hay entre la génesis y la estructura del campo epistemológico. ¿Qué hace la hipótesis genética? ¿Sí? La hipótesis genética trata fundamentalmente de ofrecer una respuesta a la pregunta ¿desde cuándo podemos considerar que hay algo tal como un campo epistemológico? ¿Sí? ¿Cuándo comienza esto de una práctica en sentido pleno de la reflexión epistemológica sobre la ciencia? Para ofrecer una respuesta a esa pregunta, ¿sí? Lo que yo pongo es una condición muy dura. ¿Cuál es esa condición muy dura? Ciencia tiene que ser algo más que un nombre relevante para la filosofía o un modelo significativo para el ejercicio de la filosofía. Lo que estoy pensando acá es en cuatro cuestiones muy concretas. Nombre relevante para la filosofía, el caso de Platón y el caso de Aristóteles. Un modelo significativo para el ejercicio de la filosofía, el caso de Hume y el caso de Descartes. ¿Sí? Si uno toma como punto de origen de la reflexión epistemológica aquel en el cual la filosofía se interesa por el nombre ciencia, lo que podría decir es que hay filosofía reflexionando sobre la ciencia desde Aristóteles o Platón.
Si uno toma como punto de referencia para la construcción de algo tal como una epistemología, el hecho de que la filosofía considere la ciencia como un modelo para la elaboración del conocimiento, podría encontrar el punto de partida de la epistemología en pensadores como Descartes o en pensadores como Bacon. ¿Sí? Lo que yo pongo ahí es una condición muy dura. La filosofía es una actividad problemática y de problematización. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay reflexión filosófica sobre lo científico hasta tanto la ciencia no se vuelve un problema para la filosofía. Para que haya algo tal como un campo epistemológico, la ciencia tiene que haber adquirido un estatuto problemático de cara a la práctica de la propia actividad filosófica. No tiene que ser una cuestión en la cual la filosofía se interesa. Tiene que ser algo que interpele a la filosofía, ¿sí? Y la problematice en su propia labor. Tomando este criterio duro como punto de referencia, ¿sí? Lo que sostiene la hipótesis de la génesis del campo epistemológico es que la epistemología no encuentra el momento de su inicio ni en el siglo VI antes de Cristo, ¿sí? Con la invención griega de la ciencia y de la filosofía, ni en el siglo XVI, con los inicios de la revolución científica moderna, ni tampoco en los inicios del siglo XX, con la constitución de las primeras cátedras universitarias vinculadas a la especialidad. ¿Dónde? ¿Sí? Me parece que hay que localizar el punto de inicio de esto que llamamos campo epistemológico, a comienzos del siglo XIX. ¿Por qué? Porque a comienzos del siglo XIX, en el cruce entre tres procesos que están íntimamente interrelacionados, pero son diferentes, es que la ciencia se termina transformando en un problema para la filosofía. ¿Cuáles son esos tres procesos? Por un lado, la puesta en crisis del programa kantiano de fundamentación de la ciencia. ¿Sí? Hay un conjunto de desarrollos científicos que tienen lugar a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX que convergen en poner en evidencia el hecho de que la manera en la cual Kant trató de explicar cómo funciona la ciencia no funciona. No funciona. Un segundo proceso es el que normalmente recibe el nombre de modernización de la universidad. O sea, el proceso por el cual la universidad comienza a ejercerse preferencialmente al interior de la institución universitaria. Y un tercer proceso que converge generando las condiciones bajo las cuales la ciencia se va a transformar en un problema para la filosofía en el siglo XIX, es aquel que tiene lugar en el medio del siglo XIX conforme se altera la manera en la cual la ciencia y la filosofía estaban acostumbradas a relacionarse desde la antigüedad griega. Desde la antigüedad griega. Entonces, comienzos del campo epistemológico, génesis del campo epistemológico, siglo XIX. Siglo XIX. Segunda hipótesis, la hipótesis de la estructura que tiene el campo epistemológico. La epistemología comparada entiende que la dispersión de los documentos que pueblan el campo epistemológico no puede ser organizada de ninguna de estas tres maneras. Primera manera en la que no puede ser organizada, condensando todos esos documentos en torno a una única y común concepción universal o general de lo científico. ¿Sí? Una primera cosa que entiende el campo epistemológico es que si tratamos de organizar todos los documentos de filósofos que están hablando sobre la ciencia a partir de una única y común idea de ciencia, la organización no funciona. Estalla, siempre deja afuera algún que otro documento. Segunda manera en la cual no podemos organizar el campo epistemológico, distribuyendo la producción filosófica a lo largo de una serie de fases de una única historia de la concepción filosófica de la ciencia. Normalmente esto, cuando se elabora un programa de epistemología, adquiere la siguiente forma. Yo inicio relatando el análisis que el positivismo lógico lleva adelante en relación a la ciencia, después hago aparecer el racionalismo crítico de Popper, y en un tercer momento lo que introduzco son alguna variante de ejercicio anglosajón del historicismo, el sociologismo o el psicologismo.
esa segunda manera de organizar los documentos producidos por la epistemología al interior de un programa de epistemología tampoco funciona. Pero hay una tercera manera, ¿sí?, en la cual a veces se tratan de organizar la enseñanza y también de organizar el proceso de investigación documental sobre materiales producidos por epistemólogos, que tampoco funciona. ¿Cuál es esa tercera modalidad? Aquella que lo que hace es dispersar los documentos en torno a una polémica entre dos grandes agrupaciones filosóficas. Y ahí lo que presento son varias formas en las cuales uno puede presentar esta polaridad. Una polaridad entre filósofos de la ciencia que están preocupados por la forma del conocimiento científico y filósofos de la ciencia que están preocupados por el contexto en el cual ese conocimiento es elaborado. Una segunda variante de esto sería organizar un programa atendiendo a la tensión entre positivistas y hermeneutas. Una tercera modalidad sería aquella que trata de colocar de un lado a todos los epistemólogos que tienen una actitud conservadora en relación a la problemática científica y del otro lado un conjunto de filósofos que tienen una actitud crítica, o en su variante más contemporánea, ¿sí?, una propuesta de organización de los contenidos que derivan de la investigación relativa al campo epistemológico, que tome, por un lado, un conjunto de pensadores vinculados a una supuesta tradición filosófica analítica, y del otro lado, junte un conjunto de filósofos que están supuestamente vinculados a una tradición continental en materia de filosofía de la ciencia. Dar cuenta de la estructura más general que cabe asignar al campo epistemológico requiere considerar simultáneamente otros tres factores. ¿Cuáles son esos tres factores? En principio, el condicionamiento nacional que opera a la base no solo de la cualificación de lo científico, sino también de la financiación y la selección de la propia práctica de la filosofía. Tercer elemento que habría que tener en cuenta, el condicionamiento histórico que polémicas filosóficas pasadas tienden a ejercer sobre críticas filosóficas presentes o futuras. Y un tercer elemento es el hecho de que el principal producto derivado de la práctica del análisis, la reflexión y la problematización filosófica de lo científico es no una concepción de los métodos científicos, y tampoco una cierta imagen de las teorías elaboradas por la ciencia, sino pluralidad de conceptos filosóficos de ciencia. Atender a estas tres consideraciones permite a la epistemología comparada afirmar que entre inicios del siglo XIX y finales del siglo XX, el campo epistemológico comporta no una, tampoco dos, sino tres grandes estilos o posiciones diferentes. En primer lugar, la filosofía de la ciencia anglosajona. En segundo lugar, lo que podríamos llamar la teoría de la ciencia alemana. Y en tercer término, lo que podemos denominar, y habitualmente recibe ese nombre, como epistemología francesa. Lo que les comenté hace un rato es que la epistemología comparada tiene una inspiración geofilosófica, ¿sí?, pero está organizada a partir de tres grandes hipótesis. Una hipótesis genética, ya la vimos, empieza en el siglo XIX. Una hipótesis estructural, también ya la comenté. Hay tres tradiciones en el campo epistemológico, no solamente dos y tampoco una. Y hay una tercera hipótesis, ¿sí?, que remite a la afinidad entre la génesis y la estructura del campo epistemológico. ¿Qué podemos decir en relación a esta tercera hipótesis? La epistemología comparada entiende que la afinidad entre la génesis y la estructura del campo epistemológico reside en un mismo y común problema que la ciencia plantea en principio a la filosofía y tiempo después a la universidad, a la sociedad y al propio Estado. El proceso iniciado a finales del siglo XVIII de incorporación de la ciencia en la universidad, eso es lo que yo llamaba hace un ratito la modernización de la universidad, suscita un desbloqueo epistemológico. Esta figura del desbloqueo epistemológico es una figura que Foucault comenta en una de las clases que da el seminario en el Collège de France, Defender la sociedad. ¿Qué es lo que dice Foucault? Che, ¿qué pasa como consecuencia de la incorporación de la ciencia en la universidad? La capacidad científica de producir conocimientos, ¿sí?, se empieza a desarrollar exponencialmente. Explota la capacidad que tiene la ciencia para producir conocimiento. Los conocimientos que la ciencia empieza a producir como consecuencia de su incorporación en la universidad, cuantitativamente hablando, no tienen proporción con la cantidad de conocimientos que la ciencia produjo en la totalidad de los momentos históricos precedentes.
¿Qué pasa con ese desbloqueo epistemológico? ¿Sí? En un primer momento, es el que pone en crisis el programa kantiano de fundamentación de la ciencia. Cuando la ciencia al interior de la universidad desbloquea su capacidad para producir conocimiento, lo primero que se lleva puesto es el programa kantiano de fundamentación de la ciencia. ¿Sí? ¿Qué otra cosa hace? Ese desbloqueo hace posible que la sociedad empiece a reorganizar la diferencia entre ciencia y filosofía, no como una diferencia de grado, que era lo que ocurría en momentos precedentes, sino bajo la forma de una oposición. Empieza a circular en las sociedades europeas y también en la sociedad norteamericana la idea de que la filosofía no solo no es como la ciencia, sino que es algo mucho peor. ¿Por qué? Porque no es capaz de producir conocimientos como lo hace la ciencia. Y una tercera gran consecuencia que se sigue en un primer momento del desbloqueo epistemológico es que toda esta situación de puesta en crisis de Kant y de construcción de una oposición entre la ciencia y la filosofía termina promoviendo el desprestigio social de la propia filosofía. ¿Sí? Ahí es donde empieza el campo epistemológico. ¿Por qué empieza acá el campo epistemológico? Porque la ciencia se ha vuelto un problema para la filosofía. Los filósofos no pueden no pensar en la ciencia. ¿Por qué no pueden no pensar en la ciencia? Porque la ciencia aparece como la principal razón de su desprestigio. Este es un primer momento de las consecuencias que se siguen del desbloqueo epistemológico. El segundo momento, el segundo conjunto de consecuencias, tiene lugar a partir de comienzos del siglo XX. ¿Qué empieza a ocurrir a partir de comienzos del siglo XX? Se empiezan a generar, como consecuencia del desbloqueo epistemológico, diversas dificultades que afectan ahora no a la filosofía, sino a la sociedad y al Estado. Y por su intermedio, a la propia universidad, que aparece como incapaz de resolver esos problemas que está generando la ciencia. El núcleo de estos últimos problemas, o sea, de los problemas que la ciencia le genera a partir de comienzos del siglo XX a la sociedad, al Estado y a la universidad, reside en la formación universitaria de la subjetividad científica. Pero no porque la formación esté afectando la capacidad científica de investigar, sino porque la formación pareciera estar favoreciendo la proliferación de una concepción científica de la ciencia que genera problemas que resulta incapaz de enfocar. La formulación universitaria está permitiéndole a los científicos suponer una cosa que parece una banalidad, pero es súper compleja para el funcionamiento de la sociedad y del Estado. ¿Cuál es esa suposición que la formación universitaria está constantemente habilitando y genera líos importantes al funcionamiento de la sociedad y del Estado? Que el sentido de la actividad científica se agota en la idea de producir conocimientos. La ciencia está formando un conjunto de agentes, permitiendo que ese conjunto de agentes suponga que su actividad consiste pura y exclusivamente en producir conocimiento científico. La forma de este problema es la misma en cada uno de los grandes centros nacionales de producción científica. Este problema tiene la misma forma en la realidad que vivencian como problemática los franceses, la que vivencian como problemática los alemanes, la que vivencian como problemática los estadounidenses, los ingleses a comienzos del siglo XX. Pero al actualizarse en cada una de estas localizaciones geográficas, sus principales variables, las principales variables del problema, adquieren valores extremadamente diferentes. Adquieren valores extremadamente diferentes. Entonces, acá, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero que repasemos muy breve y esquemáticamente es cómo este mismo problema, ¿sí?, que deriva de la manera en la cual los científicos están siendo formados al interior de la universidad, adquiere, bajo las mismas variables, valores muy diferentes en el caso estadounidense, en el caso alemán y en el caso francés. ¿Sí? Las variables a las cuales yo quiero que le prestemos un poquito de atención son, en principio,
cuál es el proyecto estatal nacional en el marco del cual se está planteando este problema. Ahí tenemos tres valores, el estadounidense, el alemán y el francés. Lo otro a lo que quiero que le prestemos atención es al interés por el cual, en el marco del cual de cada uno de estos proyectos estatal nacionales, la ciencia terminó siendo incorporada al interior de la universidad. Otra variable a la que quiero que le prestemos atención es cuál es la función estratégica que desempeña en cada uno de estos proyectos estatal nacionales la universidad. Quiero que le prestemos atención a cuál es el principal efecto que se sigue de la institucionalización de la ciencia en la universidad en cada uno de estos lugares. ¿Cuál es la imagen social del científico que tienen los norteamericanos, los alemanes y los franceses? ¿Qué relación tiene en cada una de estas localizaciones el científico con la financiación económica? ¿Cómo se valora socialmente a la ciencia en cada uno de estos escenarios? ¿Qué rasgo negativo deriva del desbloqueo epistemológico que experimenta la ciencia cuando se incorpora en la universidad? ¿Qué problema le está generando la ciencia a la sociedad y al Estado? ¿Cuál es la función que la universidad le asigna a la filosofía en relación a ese problema? ¿Qué solución genera la filosofía para ese problema? ¿Sí? ¿Y cuál es el efecto que se sigue de la participación de los filósofos en el proceso de la formación de científicos al interior de la universidad? ¿Sí? Vamos de a poquito siguiendo estas variables para tratar de caracterizar la diferencia entre los tres problemas. Cuando terminemos de hacer esa caracterización, ahí se va a entender cómo un mismo problema que tiene lugar en tres localizaciones geográficas diferentes produce al interior del campo epistemológico tres modalidades de ejercicio de la epistemología que son extremadamente heterogéneas una con respecto de la otra. Estoy en el ámbito estadounidense. Cuando los estadounidenses se incorporan a la ciencia en la universidad, lo que están tratando es de hacer negocios. ¿Sí? El interés que guía la incorporación de la ciencia en la universidad es un interés mercantil. La universidad norteamericana es una universidad que en su función estratégica replica el funcionamiento de la universidad tradicional inglesa. Lo que hace la universidad norteamericana es fundamentalmente formar líderes y dirigentes comunitarios. ¿Qué efecto se deriva de la manera en la cual los norteamericanos introducen a la ciencia en la universidad? Lo que logran los norteamericanos es transformar a la actividad científica en una actividad de masas, en una actividad masiva. ¿Qué imagen tiene un estadounidense del científico? ¿Sí? ¿Cómo imaginan socialmente al científico? Normalmente el científico en el imaginario norteamericano aparece presentado bien bajo la figura de un contratista, bien bajo la figura de un consultor, del gobierno o de la actividad privada. ¿Qué relación tiene ese científico que es imaginado de esa manera con la financiación económica? El científico en los Estados Unidos siempre depende de recursos que ya sean estatales o privados, le son asignados de manera precaria y temporal. De manera precaria y temporal. ¿Qué valoración tiene la sociedad norteamericana de la práctica científica de la producción de conocimiento? Lo que entiende es que la práctica de la ciencia es valiosa, es significativa, es importante porque produce conocimiento verdadero, porque produce la verdad del conocimiento. Todos estos elementos considerados conjuntamente, ¿qué es lo que permiten? Lo que permiten es empezar a delinear cuál es el problema que la ciencia le genera a la sociedad y al Estado norteamericano. Ese problema, ¿sí?, se manifiesta a partir de un cierto rasgo negativo. ¿Cuál es ese rasgo negativo? La incertidumbre que tiene lugar en la relación entre el científico como productor de ciencia y cualquiera de sus posibles compradores. ¿Qué es lo que le pasa a los compradores de ciencia? Nunca pueden estar seguros de que el producto que el científico les está vendiendo tenga las características y la calidad que dice que tiene. Eso es lo que permite configurar el gran problema alrededor del cual se organiza el funcionamiento de la epistemología en la universidad norteamericana. ¿Cuál es ese gran problema? El riesgo de estafa. Los científicos norteamericanos, por sus condiciones objetivas de existencia, siempre están en una posición en la cual mentirle a sus compradores es una opción viable.
es una opción viable. ¿Qué es lo que la universidad le reclama a la epistemología en el caso del proyecto norteamericano? Fundamentalmente esto, que logre asegurar el valor de los conocimientos científicos. ¿Cómo se logra esto? Ahí la filosofía anglosajona pone toda su atención y su interés en la elaboración de un determinado concepto que tiene una función estratégica de cara al aseguramiento del valor del conocimiento científico. ¿Cuál es ese concepto? El concepto de método científico. Entonces, ¿cómo termina participando la filosofía de la ciencia, la epistemología, en el proceso de formación de los científicos al interior de este primer modelo problemático? Enseñándole a los científicos una cosa muy básica, que investigar no solo implica producir conocimiento, sino también ofrecer garantías de su valor. Acá está una primera modalidad bajo la cual la epistemología se articula con el proceso de producción de la subjetividad científica al interior de la universidad. Segunda modalidad problemática, la podemos encontrar en Alemania. Cuando los alemanes llevan adelante el proceso de incorporación de la ciencia en la universidad, no lo hacen porque quieren hacer negocios, lo hacen porque quieren desarrollar mejores mercancías y aumentar la potencia militar de sus fuerzas armadas. El interés que guía la incorporación de la ciencia en la universidad no es mercantil, es un interés industrial. Paralelamente, ¿sí?, la función estratégica que desempeña la universidad en el marco de la nación alemana no pasa por formar dirigentes y líderes, pasa por formar una ciudadanía, principalmente por orientar el desarrollo de una incipiente burguesía en una línea de desarrollo que converja con los intereses del Estado alemán. Ahí está la figura de la Bildung trabajando, que no tiene absolutamente nada que ver con la función estratégica que cumple la universidad norteamericana. ¿Cuál es el gran efecto que deriva de la institucionalización de la ciencia en el marco del proyecto alemán? Los alemanes son los que logran, al incorporar a la ciencia en la universidad, poner a la ciencia a producir intencionalmente conocimiento, a investigar. No hacen de la ciencia un fenómeno masivo como hacen los norteamericanos. Lo que hacen de la ciencia es una actividad que está está intencionalmente orientada hacia la práctica del conocimiento que aún no tenemos. En el imaginario alemán, el científico no es ni un contratista ni un consultor, es fundamentalmente un profesional o un empresario. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene con la financiación económica una relación muy diferente de la que tiene un científico en los Estados Unidos. Lo normal es que un científico alemán cuente con recursos propios y posea un completo aval en el orden de la financiación, tanto desde la perspectiva del Estado como desde la perspectiva de los sectores privados de la nación alemana. ¿Qué es lo que opera a la base de este irrestricto aval que le ofrecen tanto el Estado como los sectores privados de la nación alemana a la ciencia en este segundo contexto problemático? El hecho de que la ciencia, en la perspectiva alemana, aparece como un conocimiento que deriva su valor no de la idea de verdad, sino de la idea de poder y de capacidad para transformación del mundo. ¿Sí? El conocimiento científico aparece como algo valioso en este segundo escenario problemático, no porque es verdadero, sino porque es poderoso. En este orden de cosas, ¿cuál es el rasgo negativo que empieza a evidenciar la ciencia conforme se desbloquea epistemológicamente? La incertidumbre que genera a sus compradores. No, las imprudencias que parecieran signar el proceso del desarrollo de la investigación científica. Esto lo que nos permite es aislar una segunda forma problemática. ¿Cuál es esta segunda forma problemática? No el riesgo de estafa, sino la amenaza de destrucción. Lo que visualizan los alemanes en el desbloqueo epistemológico de la ciencia es una ciencia que puede, en un determinado momento, aniquilarlos a todos. Puede destruir el medio ambiente, puede destruir la sociedad y puede destruir la vida de cada uno de los individuos que forman parte de esa sociedad. Resolver este problema, ¿qué es lo que implica? Asignarle a la reflexión filosófica sobre la ciencia una función muy diferente de la que le asignan los estadounidenses.
¿Cuál es esa función? La función no es asegurar el valor de los conocimientos científicos, sino regular la potencia de la actividad científica. ¿Cómo se lleva adelante esta práctica de regulación? Desarrollando un método científico, no, desarrollando una ética profesional para los científicos, ¿sí? Y enseñándoles a los científicos fundamentalmente lo siguiente: investigar no solo implica producir conocimiento, sino también responder por la orientación asignada al proceso de investigación. Una universidad que forma científicos diciéndoles que su tarea es solo producir conocimiento, está funcionando mal. Para los norteamericanos, ¿por qué? Porque falta enseñarle a los científicos que tienen que ofrecer garantías del valor de su producto. Para los alemanes, porque falta enseñarle a los científicos que tienen que responder por la orientación de sus procesos de investigación. Voy al último escenario problemático, que es el que tiene lugar en el ámbito geográfico francés. ¿Qué pasa en Francia? Cuando los franceses incorporan la ciencia en la universidad, no lo hacen por un interés mercantil, tampoco lo hacen por un interés industrial, lo hacen por un interés administrativo. ¿Sí? Lo que quieren hacer los franceses incorporando la ciencia en la universidad es contribuir al funcionamiento del moderno Estado francés. ¿Esto qué es lo que hace? Signa el funcionamiento de la universidad francesa atravesándolo por una cierta función estratégica. ¿Cuál es esa función estratégica? Formar funcionarios. Formar funcionarios. Si algo no puede hacer, no puede dejar de hacer la universidad en Francia, es dejar de formar a los funcionarios del Estado francés. ¿Esto qué es lo que hace? Lo que hace es que tengamos una tercera imagen social del científico muy diferente de la que tienen los norteamericanos y de la que tienen los alemanes. Para un francés, ¿sí?, en el escenario francés, el científico es fundamentalmente un funcionario o un empleado de la administración pública. Es personal de planta permanente. La relación que el científico tiene con la financiación que se le puede ofrecer a su investigación es una relación absolutamente estable, en principio en lo que refiere a sus condiciones de reproducción material. Es una situación completamente ajena a la que experimenta el científico en la realidad norteamericana. Si algo no tiene que hacer un científico francés es andar corriendo detrás de subsidios que le permitan no solamente investigar, sino pagar su alquiler, ¿sí?, y comprar la comida todos los meses. ¿A esto qué es lo otro que se asocia? Lo otro que se asocia es que ese científico se adquiere un cierto reconocimiento al interior de la administración pública, ¿sí?, siempre puede acceder de forma estable a recursos estatales para investigar. Un elemento más que hay que agregar a este escenario problemático que se está construyendo en Francia es aquel que nos permite visualizar el hecho de que la valoración de la ciencia que tienen los franceses es muy diferente a la que tienen los estadounidenses y los alemanes. Los estadounidenses valoran la verdad, los alemanes valoran el poder del conocimiento, lo que valoran los franceses es la novedad. ¿Sí? La ciencia es conocimiento valioso porque es conocimiento nuevo. El problema, ¿dónde surge? ¿Sí? ¿Dónde aparece el rasgo negativo que parece signar el desbloqueo epistemológico de la ciencia en Francia? Cuando nosotros hacemos converger estas dos cuestiones, por un lado, el hecho de que la ciencia es valiosa porque es nueva, y por otro, el hecho de que el científico en la estructura administrativa del Estado francés es personal de planta permanente, es un burócrata. Cuando hacemos converger esos dos rasgos, ¿qué es lo que aparece como un elemento negativo de la proliferación de los conocimientos producidos por la ciencia? El hecho de que los científicos pueden tranquilamente empezar a producir cantidades ignotas de conocimiento absolutamente banal, de conocimiento que es verdadero, ¿sí?, que satisface la demanda de productividad, pero que en un determinado nivel no aporta absolutamente nada en el orden de la significatividad, del interés y de la importancia. Ahí podemos enfocar el problema que tienen los franceses, que tiene la sociedad francesa, que tiene el Estado francés con la ciencia, que es la promoción de la banalidad. ¿Qué quiero decir con esto? La reducción de la producción de conocimiento científicamente importante
a la producción de conocimiento científico verdadero. ¿Qué es lo que dice el Estado francés? A mí no me interesa que produzcas conocimiento importante en el orden de lo verdadero. ¿Por qué? Porque puedo mentir. No, si mentiste, hecho. Y entonces, ¿qué es lo que me estás diciendo? Lo que tenés que producir es conocimiento científicamente verdadero e importante, irrelevante y significativo. Ahí es donde podemos enfocar la función que la Universidad Francesa le ha asignado históricamente a la filosofía en su relación con la ciencia, determinar la relevancia de las ideas producidas por los científicos. ¿Qué solución adopta, ¿sí?, esta función asignada a la filosofía? No adquiere la forma de un método científico, tampoco de una ética profesional, sino de una crítica, ¿sí?, que es, ante todo, una maquinaria orientada a producir mala conciencia entre los científicos. ¿Cuál es entonces el gran efecto derivado, ¿sí?, de esta tercera funcionalización de la reflexión filosófica sobre la ciencia al interior de la Universidad Francesa? Lo que la filosofía tiene que enseñarle a la ciencia es que investigar no quiere decir ni enseñar conocimientos que ya tenemos, ni divulgar conocimientos que ya tenemos, ni producir buenos datos. Para enseñar tenemos buenos maestros. Para divulgar, lo que tenemos son buenos periodistas. Para producir buenos datos, tenemos buenos textos. Y entonces, ¿en qué consiste la labor de un futuro científico? En elaborar las ideas que tornan posible la producción del nuevo conocimiento que la sociedad francesa necesita. Tu función es generar las ideas que hacen posible la producción del conocimiento que estamos necesitando y que por tanto es el conocimiento interesante, significativo y valioso para nuestra comunidad. Lo que se puede ver acá, ¿sí?, es que hay un punto de articulación entre la génesis. La epistemología, el campo epistemológico se constituye en el momento en el que la ciencia se vuelve un problema para la filosofía, y la estructura, el hecho de que eso se desarrolla en tres estilos filosóficos diferentes. ¿Dónde está el punto de articulación? En que, siendo el problema el mismo, los valores, ¿sí?, del problema, el valor de cada una de las variables del problema, adopta configuraciones muy diferentes y actualiza problemas científicos muy distintos en un escenario geográfico en relación a los otros. Tengo ahí una última diapositiva para cerrar un poquito la presentación y con esto ya terminamos. ¿Cuál es el desafío actual en materia de investigación y de enseñanza de la epistemología al interior de la universidad? Desde finales del siglo XVIII, el ejercicio de la filosofía ha tendido a reterritorializarse en la universidad. Y por su intermedio, en el Estado moderno. ¿Sí? Trabajar hoy de filósofo es, por lo menos en un orden cuantitativo, mayoritariamente hablando, trabajar para el Estado. Al interior del ámbito educativo y fundamentalmente en el medio universitario. El desprestigio experimentado por la filosofía a lo largo del siglo XIX no ha logrado poner fin a ese emplazamiento preferencial de la actividad filosófica. A pesar del desprestigio que experimenta la filosofía a lo largo de todo el siglo XIX, lo que uno puede ver en el siglo XX y en el siglo XXI es que la filosofía sigue habitando el medio universitario y sigue encontrando al interior del medio universitario un derecho a ejercer su propia actividad. Más aún, desde inicios del siglo XX, la reterritorialización de la filosofía en la universidad se ha visto reforzada en una serie de instancias que no han cesado de adquirir cada vez mayor relevancia. ¿Cuáles son esas instancias? En principio, el problema de la acción, que ha reforzado la significación de la participación de la filosofía en la universidad, sobre todo a partir de la práctica de una actividad vinculada con el área disciplinar de la ética. En un segundo término, otra cuestión que ha
venido a justificar la presencia de la filosofía, el ejercicio de la filosofía al interior de la universidad, está principalmente derivada a partir de las problemáticas que genera el arte, la práctica artística. En este caso, ¿sí?, el significado de la filosofía y de su función al interior de la universidad no deriva a partir del área de la ética, sino fundamentalmente a partir del área de los estudios y las investigaciones filosóficas que están vinculadas con la estética. Pero hay un tercer punto de anclaje que no ha parado de reforzar la presencia y la significatividad de la filosofía al interior de la universidad. ¿Cuál es ese tercer punto de anclaje? Todo el conjunto de problemas que derivan a partir de la producción de conocimiento. ¿Sí? Ahí es donde ha adquirido cada vez mayor importancia el ejercicio y la práctica de la epistemología. La función que la epistemología ejerce actualmente al interior de la universidad no puede ser entonces caracterizada actualmente en términos de mero análisis, reflexión y problematización de la ciencia. ¿Por qué? Porque reducir el ejercicio de la epistemología a dicha labor supone desatender la función que el Estado y la universidad asignan al filósofo en el proceso de formación de la subjetividad científica. ¿Sí? La razón bajo la cual la filosofía se vuelve significativa al interior de la universidad está en parte vinculada con problemas relativos al proceso de producción de conocimiento científico. Eso no quiere decir que la función de la filosofía, de la ciencia y de la epistemología al interior de la universidad deriven directamente a partir de los problemas que está planteando la actividad científica que actualmente estamos realizando. ¿Por qué? Porque el principal significado de la práctica de la epistemología al interior de la universidad sigue estando vinculado con las necesidades derivadas de la formación de nuevas generaciones de científicos. De nuevas generaciones de científicos. El diagnóstico relativo al éxito en el ejercicio de esta última función es cuanto menos poco alentador. ¿Por qué? Porque normalmente la práctica de la investigación y de la enseñanza de la epistemología sigue desconociendo la coexistencia de diversas concepciones filosóficas de la ciencia al interior del propio medio universitario. En paralelo, desatiende el hecho de que la práctica contemporánea de la filosofía comporta el ejercicio de modalidades extremadamente heterogéneas del pensamiento. Hay dos cosas que signan la enseñanza de la epistemología al interior de la universidad contemporánea. ¿Cuáles son estas dos cosas? La primera, desconocer que hay diversos conceptos filosóficos de ciencia. Y la segunda, que es también muy complicada, desconocer que hay modalidades muy diferentes de ejercicio de la propia práctica filosófica, de ejercicio del pensamiento filosófico. A esto que se agrega un tercer elemento que hace que el diagnóstico del funcionamiento actual de la epistemología al interior de la universidad sea poco alentador. Se privilegia la consideración de un conjunto de preguntas y respuestas dependientes de una imagen consensuada y de consenso de la comunidad científica. ¿Por sobre qué otra cosa? Por sobre la elaboración de una cartografía epistemológica capaz de dar cuenta de la dispersión de las concepciones filosóficas que interfieren con la diversidad real de la práctica de la investigación científica. La epistemología que normalmente enseñamos en el grado, ¿sí?, no registra la diversidad de epistemologías que afectan efectivamente la práctica de la investigación real en ciencia. Y el resumen de las preguntas y respuestas que planteamos tampoco atiende a los interrogantes que se generan en la práctica real de la investigación científica. Necesitamos modificar la manera en que estamos no solo investigando, sino enseñando epistemología. ¿Por qué? Porque el mapa que nos hemos habituado a utilizar daña desde su mismo inicio la formación de nuestros futuros científicos y profesionales. La investigación en términos de epistemología comparada es un intento orientado a resolver esta situación. Bien, esto era más o menos lo que yo tenía para comentar hoy. Ahí saqué la, la diapositiva. Ok. Esto. Bueno, Esto es el tema la epistemología verdad comparada y la que geofilosofía.
Impresionante, impresionante. Te seguí con absoluta atención y quedé muy impresionado, gratamente impresionado, especialmente la parte final, ¿no? Ese panorama que nos ofreces con los tres modelos, me impactó mucho y bueno, podemos ir comentándolo, ¿no? Me parece un esfuerzo, un laburo impresionante. Pero bueno, Sí, mil primero gracias. vamos a ver si hay algunas preguntas entre quienes están con nosotros. ¿Alguna pregunta, un comentario para Fernando? Bueno, si no, ¿Charlamos? yo primero... Ahí está, sí, una pregunta de Noelia. Ahí está Noé. Adelante, Noelia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola Noé. Bueno, bueno, gracias, Fer. Genial, como siempre. Te quería preguntar, porque bueno, lo hablamos algunas veces y por ahí está bueno también compartirlo con el mundo. Em, ¿Cómo ves vos esta tripartición en relación con nuestro sistema universitario, que no es ni del todo estadounidense, ni del todo francés, ni del todo alemán, y es más bien colonial? Entonces, bueno, dado el contexto, también me parece importante que nos cuentes cuál es tu perspectiva sobre eso. O sea, en relación a la universidad en Argentina. Sí, en Argentina En o en Argentina. Latinoamérica. Yo creo que en Argentina No, porque es lo que tenés más conocimiento. claro, porque ahí hay un. O sea, el principal problema que tenemos nosotros está vinculado con el hecho de que. A ver. em, Nuestra universidad no tiene por eje el problema de la producción científica. Lo que tiene por eje es la prestación de servicios de capacitación profesional a la sociedad. Entonces, ¿cuál es el lío que se arma ahí? Eh, Enunciativamente, la ciencia aparece como el principio de valoración de la universidad. Pero en un orden práctico, el principal valor que tiene la universidad para la sociedad es que le permite a la sociedad capacitarse para ejercer una función profesional. Eso conduce a un escenario en el cual, realmente hablando, la práctica de la producción científica no tiene mucho valor para la sociedad argentina. Lo que tiene mucho valor para la sociedad argentina es que sus hijos puedan adquirir en la universidad una titulación profesional. Y cuando nosotros vamos a buscar un lugar donde la universidad se vuelve problemática para nuestra sociedad, o sea, cuando vamos a buscar un lugar donde no presta servicios, sino que arma un lío, lo que aparece ahí es un problema no epistemológico, sino político, que es un problema que viene haciendo funcionar la universidad en el territorio argentino desde su misma fundación. Desde su fundación en momentos previos a la constitución del Virreinato del Río de la Plata. La universidad es, dentro de la sociedad argentina, un actor político que muestra su capacidad para generar conflictos en la reforma del 18, cuando, ¿sí?, lo que le explica es a la configuración que el Estado de la República Conservadora le asignó, que en su interior hay un segmento de la población que no se encuentra representado ni por la oligarquía terrateniente ni por los cuadros del clero. Como el significado de la universidad está fundamentalmente localizado en la prestación de un servicio de capacitación y en una capacidad de generar
problemas políticos, cuando tratamos de discutir al interior de la universidad los problemas que afectan al funcionamiento de la ciencia, se genera una distorsión muy importante. Entre otras cosas porque la gente no entiende que para tener buena ciencia hay que poner mucha plata. La representación que tiene la sociedad va hasta el lugar donde no podemos permitir que los profesores universitarios se caguen de hambre y no puedan pagar su alquiler. Pero no desborda ese escenario en la evaluación de los recursos que hay que asignar. Nosotros estamos en un lío muy complicado. Porque lo que tenemos es una universidad que aspira a ser una universidad moderna, productora de conocimiento científico-tecnológico de punta, pero funciona como una universidad colonial en el marco de la cual lo único que hay que garantizarle es a la gente un salario que le permita comer y tener fuerza para hablar ante un curso de jóvenes. Para mí, toda la problemática científica en relación al estado de debate que tiene la sociedad argentina, la problemática epistemológica en relación al estado de debate que tiene la sociedad argentina, es ciencia ficción. El argentino promedio, cuando mira la universidad, no sé qué significado tiene lo que es la práctica de la investigación. Y si tiene alguno, no lo tiene muy asociado con el hecho de que hay que poner mucho dinero para que la universidad pueda cumplir con su función moderna, que es formar buenos científicos y producir conocimiento económica, política y socialmente relevante. Es un lío que me parece que está vinculado con la historia bajo la cual se constituye la universidad en el territorio hispanoamericano, que es como un derivado de las universidades coloniales que construyen tanto la acción del papado como la acción del Imperio Español. Nuestra universidad sigue funcionando de esa manera, en general, digo, ¿no? Como una universidad que presta servicios de formación y que está dispuesta al servicio de una problemática que es política. Digamos, fortalecer el funcionamiento del Estado, debilitar el funcionamiento del Estado, pero la problemática de la producción de conocimiento es ciencia ficción. No, digamos, de cara a la sociedad, digo. Cuando escucho a la gente protestando desde hace bastante tiempo en relación al problema que tenemos, y mucho en este último término, lo que tengo miedo es que no sé si entienden la cantidad de guita que necesitamos. Es más, no sé si entienden para qué la necesitamos. Porque digo, podrían garantizar la luz, el gas y el agua en todas las universidades y que tengamos buenos salarios, igual seguiríamos sin poder producir buen conocimiento. Puede ponerle más plata arriba. Digo, un lugar donde se expresa directamente esta problemática es en la asignación de dedicaciones exclusivas y paralelamente en la organización de una universidad que funciona teniendo a cargo de los espacios de cátedra profesores que con suerte tienen un cargo de adjunto. O sea, cuando eso es totalmente contrario al funcionamiento del estatuto que funda la universidad pública. O sea, cada espacio de cátedra lo que tendría que tener es un titular. Tenemos infinidad de espacios de cátedra que están a cargo de profesores que deberían asistir a un titular. Lo que pasa es que hay una diferencia de dinero. No sé si la sociedad se da cuenta que eso es un problema grave. No lo sé. Pero me parece que es ¿Vos crees drástica que... sí. Perdón, te interrumpí, Dale, perdón. no. No, yo te quería, porque estaba escuchándote con mucha atención y te quería preguntar si en nuestro caso vos crees que hay una distinción fuerte entre las ciencias humanas, sociales, etcétera, y el resto, ¿no? Las ciencias duras, entre comillas, incluso a nivel de la valoración, porque una cosa que hemos comentado
vos hablas de la valoración social en el caso de los modelos que nos presentaste. Yo lo que estoy notando, no sé si vos, no sé si el resto de las personas que están aquí con nosotros, una desvalorización preocupante, radical, te diría, de lo que es el ámbito de las ciencias humanas, sociales. Hay un desprestigio creciente y eso afecta a todo lo que vos estás planteando y tematizando, ¿no? La idea de que antropólogos, sociólogos, filósofos, psicólogos, son todos unos chantas y que no tienen nada que hacer dentro de la estructura del Estado. Mira, en principio, epistemológicamente, lo primero que yo podría decir es que tenemos un problema grave con la idea de ciencias sociales y de ciencias humanas. Ya ahí tenemos un problema gravísimo. O sea, porque lo que hemos venido haciendo a lo largo de las últimas décadas es vaciar esas ideas completamente de significado. O sea, ¿qué es lo que nombra hoy ciencia social? ¿Qué es lo que nombra hoy ciencias humanas? Lo que nombra es una posición perjudicada por la asignación de recursos financieros a la práctica de la investigación científica. O sea, ¿qué es lo que tienen en común todos los que nos llamamos ciencias sociales y ciencias humanas? Que recibimos menos plata que otra parte del ámbito de la investigación científica que recibe la mayor cantidad de los recursos. ¿Cuál es ahí el lío? El lío es que los que estamos dentro de ese nombre, del nombre ciencia social, del nombre ciencias humanas, practicamos la investigación de maneras que no siempre se corresponden con el significado histórico de lo que podríamos llamar ciencia social o ciencia humana. O sea, un psicólogo que lleva adelante investigaciones en el ámbito de las ciencias de la conducta no hace ni ciencia social ni ciencia humana. Hace una cosa que se llaman ciencias de la acción. Hace una cosa que se llama praxeología. Sí, pero la praxeología es lo mismo que la ciencia social. No es lo mismo que la ciencia social. O sea, la praxeología es una manera de investigar que tiene un anclaje fundamentalmente empírico y presta atención, ante todo, a un objeto que está determinado por dos rasgos. Es el objeto acción, determinado por el rasgo racionalidad, y el rasgo medio ambiente, entorno, ¿sí? Ámbito donde yo puedo conseguir recursos. Cuando hablamos de ciencia social, de lo que hablamos es de una ciencia que tiene por objeto de investigación algo que se llama sociedad. Entonces, la epistemología tiene mucho que ver en una operación en el marco de la cual hemos vaciado de sentidos los nombres que, filosóficamente hablando, dan cuenta del tipo de práctica de investigación que llevamos adelante. Esto pasa con la idea de ciencias humanas, pasa con la idea de ciencia social, pasa con la idea de humanidades. La principal consecuencia que se sigue de eso es que, como no tenemos claras las ideas a partir de las cuales damos cuenta de las diferencias que hay en nuestro proceso de investigación, lo que no está claro son los procesos de investigación que llevamos adelante. Y eso conduce a una situación en el marco de la cual nadie puede entender muy bien en qué consiste hacer investigación en filosofía. ¿Por qué? Porque cuando uno ve a un filósofo investigando, lo que normalmente ve es una persona que está leyendo libros. Y la gente no asocia leer libros con investigar. Asocia leer libros, en el mejor de los casos, con una práctica recreativa o que está fundamentalmente vinculada a un acto de aprendizaje que adquiere su significado en rendir un examen parcial o un final. Entonces, es un lío grosso el que tenemos, porque epistemológicamente hablando, al vaciar de sentido todo un conjunto de categorías, ¿sí? Y al no ejercer desde ese sentido complejo una función sobre la sociedad que entra en la universidad, tenemos dentro de la universidad operando una imagen de la investigación que no logra dar cuenta de prácticamente ninguna de las prácticas de investigación que llevamos adelante. Ahí hay un lío muy complicado y la filosofía tiene mucho que ver con ese lío,
porque ha permitido transformar conceptos que son muy importantes para dar cuenta de las prácticas de investigación que llevamos adelante en conceptos que lo que nombran son pertenencias institucionales. O sea, ¿qué son las ciencias sociales? Todo lo que está metido dentro de una facultad, que es la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Qué son las humanidades? Todo lo que está metido dentro de otra facultad. Y no llegamos al nivel donde aparece el problema de cosas tan básicas como por qué en algunos casos, ¿sí?, la filosofía está metida adentro de una facultad de ciencias de la conducta, en otros lugares está metido adentro de una facultad de humanidades y en otros momentos está metido adentro de una facultad que se llama letras. ¿Por qué la antropología en algunos lugares está en filosofía y letras, en otros está en ciencias sociales y en otros está en una facultad de humanidades? Bien, porque no solamente hay un proceso histórico de asignación de estas carreras a lugares muy diferentes, hay ahí un proceso histórico que es súper heterogéneo y depende de ideas que tienen significados muy disímiles. Pero toda esa similitud en la concepción de la ciencia, nosotros la estamos pasando completamente por alto y permitiéndole a la sociedad que opere en un escenario donde lo único que importa es la plata. Lo único que importa es la plata. Porque no logro entender cuál es la manera en la cual determinados segmentos de la sociedad se dan cuenta de que efectivamente la investigación en el área de la física teórica es más valiosa y mejor que la que se lleva adelante en el ámbito de la antropología. Si no tienen idea de lo que es investigar en física y tampoco tienen idea de lo que es investigar en antropología, ¿cómo construyen esa valoración diferencial? ¿Cómo hace Es una buenísimo persona? eso que dijiste, Fede. Es buenísimo. Pero en serio, ¿cómo hace una persona que Agata fue a la universidad para recibir una formación profesional, ¿sí?, que no tiene ni la más remota idea de cuáles son las diversas concepciones de ciencia que están operando en el medio universitario, para construir una jerarquía de las actividades de investigación que hay al interior de la universidad? ¿Cómo lo hace? Yo no entiendo cómo lo hace. Lo que me parece que sí lo hace tomando como punto de referencia signos de prestigio que no están funcionando en la universidad y que no deberían operar en la universidad, pero que sí están operando en la sociedad. ¿Tenés mucha plata? Lo que estás haciendo está bueno. ¿Sí? ¿No tenés mucha plata? Sí, lo que estás haciendo no está bien. No es valioso. Pero no me parece que haya otro criterio operando ahí. O sea, es todo analogías que toman como punto de partida lo conocido y lo habitual para proyectarse sobre un medio en relación al cual yo lo que tengo fundamentalmente es una relación de uso, pero no tengo ningún tipo de relación de habitación. Pero eso es culpa de la epistemología. Eso es culpa de la epistemología. Eso es culpa del pensamiento filosófico en general y del pensamiento filosófico sobre la ciencia. Porque la función que tiene de cara al ámbito de la cultura, la epistemología y la filosofía de la ciencia es salir a resolver, ¿sí?, ese falso problema. Ahí estamos. Se te cortó el video, Juan. Gabriel, decime. Ahí estoy. No, tenía problemas con el audio, lo estaba Ahí reconfigurando. está. Pero podemos hablar de una cierta. Quedémonos, para no irnos por todos lados, con la filosofía, ¿no? ¿Hay una desvalorización social de la filosofía para vos, aquí ahora en nuestro país? Algo que vos hablaste de ciertos signos, ¿no? Que bueno, Sí. que para mí tiene mucho que ver con las redes sociales, con lo que pasa en redes sociales, a las que se les da mucha importancia en nuestro tiempo. ¿Hay en ese contexto una desvalorización? ¿Vos crees que circula la idea del filósofo como alguien que no es bueno para nada, un inútil, un chanta, alguien que, bueno, vos hablaste, muy importante lo que dijiste, alguien que lee libros, ¿qué está haciendo? No está produciendo conocimiento, no está investigando, simplemente o se está entreteniendo o se está preparando para un examen. Vos lo dijiste con mucha claridad. En función de todo eso, ¿vos crees que hay una desvalorización? Bueno, te pregunto eso y después Gabriel Torres, que acaba de... Yo lo que creo es que estamos en un problema
que depende de las siguientes condiciones. ¿La sociedad argentina tiene una valorización negativa de la filosofía? No. Para mí no. Comparándolo con la representación que puede haber de la filosofía en otras sociedades, comparativamente, la imagen que tiene el argentino de la filosofía es mucho más positiva que la que podemos encontrar, por ejemplo, en la sociedad norteamericana. Muchísimo más positiva. Entonces uno dice, bueno, entonces no debería haber ningún problema. A mí me parece que el problema está fundamentalmente localizado en la razón por la cual la filosofía aparece como algo valioso para un argentino. El argentino tiende a valorizar la filosofía desde una imagen que es absolutamente premoderna. O sea, tiende a valorizar en el filósofo alguna figura medio particular, mayor o menormente adecuada a el compromiso y la habitación de lo popular de la sabiduría. Entonces, ahí hay una valoración. El problema es que esa valoración que nos coloca en principio en una posición que es mejor a la posición que podríamos encontrar en la sociedad norteamericana, después nos mete en este lío. En el lío de entender que la práctica de la filosofía, que la filosofía es una práctica, que tiene vínculos con algún tipo de proceso de investigación. Lo que me parece que al argentino le resulta completamente extraño es la idea de que un filósofo investigue, de que un filósofo lleve adelante una práctica, una operación, en el marco de la cual la creación tiene algún tipo de lugar. Eso me parece que le resulta completamente ajeno. ¿Gabriel? Bueno, ahora sí, bueno, en principio excelente la conferencia, Fer, o sea, un montón de cuestiones creo que surgirían para preguntar, pero concretamente quería preguntarte algo que remitiste cuando señalabas que para vos la epistemología tendría que verse no necesariamente como una tradición, ¿no? Y también señalaste la contraposición entre campo y disciplina. Bueno, básicamente eso lo que te quería preguntar es que ¿qué tipo de potencialidades verías en la idea de campo? Si no me equivoco, vos lo que decías que es que el problema de ver la epistemología como disciplina es verla como un recorte, puede ser, en la filosofía. No, es que es verla como un saber que puede ser organizado a partir de un conjunto de preguntas y respuestas estandarizadas. O sea, cuando digo hay un problema en enfocar a la epistemología como una disciplina, el problema es transformar a la epistemología en una nueva forma de escolástica. Ahí es donde veo el problema, no en el tema de que haga un recorte, sino en el tema de que el recorte que hace, lo hace neutralizando un elemento que es fundamental en el funcionamiento de la filosofía, que es la dispersión de los problemas. Che, ¿cuál es o sea, organizo el programa escolásticamente, ¿alrededor de qué? 2 o 3 preguntas. ¿Qué características tiene el método científico? ¿Qué características tienen las teorías científicas? ¿Cuáles son los grandes debates de la ciencia social? Cuando hago esa organización del programa, ¿dónde termino? En un lugar donde la idea de ciencia social está vaciada de todo significado. El método está asimilado a una concepción estándar que es la que tienen los norteamericanos, que no tiene nada que ver con la concepción que tiene un alemán o con la que tiene un francés, que es procedimiento de prueba. Y se entiende por teoría científica un conjunto de enunciados. Cuando es claro que el término teoría en la tradición francesa y en la tradición alemana tiene otro significado totalmente diferente. Para un alemán, una teoría no es un conjunto de enunciados, es una manera de ver la realidad. Es la idea de contemplación griega reactualizada en la reflexión filosófica sobre la ciencia. Y para un francés, y esto está clarísimo en Althusser, es un tipo de práctica la teoría. Entonces, cuando yo armo un programa alrededor de estos 3 ejes, ¿sí? El eje de el método, el eje de la teoría y el eje de los problemas de las ciencias sociales, ¿qué es lo que hago? Todo lo que tiene de diversamente filosófico el área, lo neutralicé. Lo borré todo. Entonces, después termina apareciendo esto. Che, está claro lo que son las ciencias sociales. Ahora lo que tenemos que ver es cuáles son los problemas de las ciencias sociales.
El problema de las ciencias sociales, ¿cuál es? Explicación, comprensión. El problema de las ciencias sociales, ¿cuál es? La relación bajo la cual el sujeto afecta a su objeto de estudio. El problema de las ciencias sociales, ¿cuál es? ¿Hay posibilidad de predicción o no hay posibilidad de predicción? Todos esos problemas son problemas que aparecen vinculados a cierta concepción filosófica de las ciencias sociales en ciertos autores. Ninguno de estos problemas está presente en el enfoque que tiene, por ejemplo, Foucault. Estos problemas no son importantes en el enfoque que tiene Foucault. Y dice, bueno, pero entonces no le está prestando atención a los problemas que hay que discutir. No, capaz que está planteando otros. O sea, ahí hay para mí hay un lío en la organización de la epistemología como una disciplina. Porque por disciplina lo que se entiende es un saber, un segmento del saber filosófico, o sea, por disciplina filosófica, un segmento del saber filosófico escolásticamente organizado. Che, estas son las preguntas que se hace en nuestra comunidad, estas son las diversas respuestas que se han ofrecido, de estas respuestas que hay, esta es la más viable, las otras ya no funcionan. Claro, pero yo pierdo ahí la capacidad de modificar la pregunta. Pierdo ahí la capacidad de ver cómo la pregunta está derivada en otras formulaciones que remiten a otras problematizaciones de lo científico. Todo eso fue eliminado. Es un lío, eso hace mucho daño en la formación de científicos. Ni hablar de profesionales. No sé si venía por ahí, Gaby. Sí, genial. Lo que entonces entiendo es, me parece que la apuesta del campo es mostrar la dispersión, la heterogeneidad y la disciplina, el riesgo de la uniformización de... El tema es que es mostrar la dispersión tratando de encontrar algún ordenamiento en esa dispersión. Porque también yo lo que podría hacer es armar un programa y meter en un lugar Popper, en el otro lugar Dilthey, en el otro lugar meter Heidegger, en el otro lugar meter una cosa de Foucault, en el otro lugar meter no sé qué, en el otro lugar esto, lo otro, y garantizar con eso que la gente salga explícitamente confundida. Y no lograr nada más. No lograr nada más que eso. O sea, armarles un real quilombo en la cabeza, mostrándoles que los documentos tienen un conjunto de afirmaciones que son mutuamente excluyentes e incompatibles. El tema es que hay que laburar con eso. O sea, che, ¿cómo puede ser que tengamos documentos filosóficos que digan esto y documentos que digan algo que es totalmente diferente y documentos que digan otra cosa que no tiene nada que ver con lo que dijeron los otros dos antes? Ahí me parece que hay un laburo para ejercer una epistemología comparada, que es mostrar las condiciones bajo las cuales acá hay una racionalidad filosófica operando que se fracturó y se dispersó. Pero mostrarlo de manera significativa. No hacer el ejercicio, viste, tirarle todo arriba de la mesa a la gente para que la gente lo que vea es que sí, no hay una racionalidad común operando y acá, y ahí está el problema, cualquiera podría decir cualquier cosa. Porque cuando uno recorre los documentos, lo primero que ve es que los filósofos que reflexionan sobre la ciencia no dicen ni cualquier cosa, ni lo que les da la gana decir. Dicen lo que pueden, que es otra cosa. No es un acto de arbitrariedad el ejercicio de la reflexión filosófica sobre la ciencia. ¿Sí? Que como acá cualquiera puede tener su posición, yo vengo y digo algo y eso se vuelve significativo, plantea un problema que resulta interesante, efectivamente interpela la práctica de la investigación científica. No. O sea, es todo menos arbitraria esta dispersión. Tiene una lógica de construcción. Lo que pasa es que hay que enfocarla y para enfocarla hay que tratar a la epistemología como si fuese no un accesorio de la práctica científica, sino un lugar donde la filosofía se ejerce de pleno derecho. Los filósofos de la ciencia no son agentes de la reflexión sobre las discusiones científicas, son filósofos haciendo filosofía. Hay que tratarlos como filósofos. Si los tratás como científicos que vienen a coronar un estado de discusión de la comunidad científica, lo que terminas haciendo es mala filosofía. Y ya me gané un montón de amigos. Está bien. No, está buenísimo, Fer. Está buenísimo, está buenísimo. Esta operación de recuperar la filosofía de la ciencia, la epistemología para la filosofía, no para la ciencia. O sea, obviamente va a seguir trabajando en relación a la ciencia, pero recuperarla en un sentido filosófico, no en un sentido
protocientífico, paracientífico, metacientífico, sino en un lugar en el marco del cual lo importante no es formular un argumento, es evaluar la consistencia de un argumento. No es conocer alguna condición, es ejercer un pensamiento reflexivo que explicita condiciones. No es trabajar con un problema, es ser capaz de plantear problemas, de revisar cómo los problemas se modifican y de ver qué se puede inventar en el orden del pensamiento al interior de los problemas. Porque ahí creo que estoy siendo representativo de la diversidad de maneras en la que estamos ejerciendo el pensamiento dentro de la universidad. Hay algunos que hacemos procesos de análisis, hay otros que hacemos reflexiones, hay otros que hacemos problematizaciones. Esas tres modalidades de ejercicio del pensamiento son diferentes entre sí, ¿sí? Pero pueden tener todas significado al interior de la vida universitaria, si nos hacemos cargo de esa diferencia, de que no es lo mismo analizar un argumento que reflexionar sobre un supuesto, que problematizar algo que está dado en la experiencia. No es lo mismo. Son maneras muy diferentes de pensar. Y detrás de cada una de esas maneras hay un componente técnico súper especializado. Que ahí está el otro problema con la imagen que la sociedad argentina tiene de la filosofía. El filósofo es un tipo que sabe. Como es un tipo que sabe, no investiga. Como es un tipo que no investiga, es un tipo que no tiene una técnica particular que hace al proceso de ejercicio del pensamiento. Eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Cuando uno ve el proceso de formación del filósofo y cómo el filósofo en un determinado momento va tomando determinadas opciones y se va constituyendo profesionalmente, lo que ve es que se constituye alrededor de una determinada manera de ejercer el pensamiento. Los filósofos no pensamos todos iguales, porque justamente nuestra expertise profesional está principalmente vinculada con practicar técnicamente el pensamiento. Pero eso es algo que está completamente desenfocado. Completamente desenfocado. O sea, che, no piensa de la misma manera un wittgensteiniano que un heideggeriano que un deleuziano. Podemos reconocer esa diferencia, podemos tratar de emularla, pero acá hay una dispersión técnica en el proceso de pensamiento que la sociedad no enfoca de ninguna manera. O sea, como mucho lo que ve es, uy, mirá qué cosa ocurrente que dijo este filósofo. ¡Wow! Me sorprendió con ese comentario sutil, provocador. ¿Sí? ¿Cómo me mueve a pensar? No, pensar es ejercer una actividad técnica. O sea, no es tener una ocurrencia. Una ocurrencia tiene un comentarista en un programa de chimentos. O sea, nosotros laburamos 20, 30 años para llegar a ver si se nos cae una idea. Eso está completamente desenfocado del imaginario social. O sea, la sociedad mira y dice, uy, mirá qué cosa loca que dice este tipo. O sea, ejerce sobre eso una operación de valoración política, de valoración moral. No, esa idea está mal, esa idea está bien. O sea, che, no ese es el juego, ¿eh? O sea, lo que estamos jugando es otra cosa. En ese lugar, me parece que en relación a la imagen social de la filosofía, estamos completamente en el horno. Completamente en el horno. Porque hacerle entender a esa sociedad que tiene que poner dinero para que uno pueda garantizar el desarrollo de esa competencia técnica, es una quimera absoluta. Es una quimera absoluta. Mejor que aparezca la situación en el significado que tiene actualmente, que es qué es lo que estás haciendo con la financiación de un profesor universitario. Lo estás colocando en una situación donde para pagar un alquiler se va a tener que ir a vivir con 5 o 6 filósofos más a algún lugar. ¿Por qué? Porque lo estás cagando de hambre. O sea, hasta ahí creo que más o menos funciona la discusión. Cuando empezamos a profundizar para tratar de enfocar objetivos que vayan más allá de una vida digna que no coincida con la supervivencia, creo que la situación hace agua por todos lados. Porque no entienden en qué sentido lo que estamos haciendo supone un proceso de investigación y la adquisición de una competencia técnica. Eso no está por ningún lado. Es clarísimo, Fernando, y preocupante también, ¿no? Pero creo que lo has expresado de una manera muy, pero muy, muy, muy clara. Y ya te digo, eh, comparto plenamente lo que decís. Y bueno, te quería preguntar una cosa, ¿no? Me interesó mucho cómo vos presentaste estos modelos. Si no te molesta, vuelvo al,
Dale. Ahí está. Y pues es que yo vi algo que no logré captar. Vos lo explicaste y lo volviste a explicar, pero me quedó una duda. Cuando vos planteas que en el modelo francés, bueno, se tiende a producir conocimiento nuevo y que esto, por supuesto, esta lógica de la producción de conocimiento nuevo tiene el riesgo de la banalidad. Esto, hasta ahí estamos clarísimos. Yo no logré captar por qué la promoción de la banalidad va de la mano con la reducción de lo importante a lo verdadero. Esto se me escapó. A ver si me lo podés clarificar. Si yo agarro y digo, ¿qué hace un científico? Produce conocimiento. ¿Sí? Ok. ¿Dónde está el valor entonces de la actividad en científico? En producir ese conocimiento. Claro, pero ¿cuál es el valor de la actividad? Cuando digo que es producir conocimiento verdadero, cuando digo que es producir conocimiento verdadero y solo digo eso, dentro de la idea de producción científica de conocimiento, meto 3 actividades que calzan dentro de la idea de producir conocimiento verdadero, pero no tienen ningún componente de novedad. ¿Cuáles son esas 3 actividades? 1, la enseñanza que lleva adelante un profesor o un maestro. Un profesor o un maestro puede ser valorizado en el ejercicio de su actividad por el hecho de que produce conocimiento verdadero. Y uno dice, ¿pero dónde produce conocimiento verdadero? Bueno, en la relación que tiene con los alumnos. Los ayuda a los alumnos a incorporar un conjunto de verdades. Segunda actividad que calza ahí, ¿sí? La actividad del periodista, sobre todo el periodista de divulgación científica. ¿Sí? El periodista de divulgación científica también produce conocimiento verdadero. ¿Por qué produce conocimiento verdadero? Porque agarra el conocimiento disponible que hay y lo que garantiza es mayores y mejores condiciones de accesibilidad para la sociedad a ese conocimiento. ¿Sí? Agarra un nuevo desarrollo de un área de la investigación científica y lo divulga. Divulgarlo bien quiere decir darle otro formato a ese conocimiento, pero garantizando que ese conocimiento no pierda su verdad. Y la misma situación pasa con un técnico que produce datos para una investigación. Un encuestador produce conocimiento verdadero. ¿Por qué produce conocimiento verdadero? Nada, porque la técnica que lleva adelante al recopilar la información, ¿sí?, es la que permite que esa información tenga garantía de que es una información verdadera y no algo inventado, no algo delirado, no algo especulado. Bien, ¿qué pasa en todos estos lugares? ¿Hay producción de conocimiento verdadero? Sí. ¿Cuál es el tema? El tema es que no es conocimiento nuevo. Y uno dice, bueno, pero en el caso de la técnica sí es conocimiento nuevo, porque yo no tenía el dato de cuánto está midiendo Massa o Milei o Moreno o Cristina en Jujuy hoy. Ahí hay una novedad. Claro, ¿qué entendés por novedad ahí? Dice, bueno, hay una novedad en el sentido de que hay una nueva verdad. Claro, pero esa nueva verdad no tiene ningún tipo de interés, no tiene ningún tipo de importancia, no tiene ningún tipo de relevancia, sino es en un marco más general donde hay un proceso de investigación que se lleva adelante planteando un determinado problema y elaborando una idea que permite organizar la resolución de ese problema. Saber que hoy determinado candidato en determinada provincia tiene una intención de voto positiva del 37% es saber una verdad, es la verdad de un dato, pero es saber la verdad de un dato que uno no sabe por qué es significativo, ni por qué es relevante, ni por qué es valioso. Entonces, ahí viene la situación de complementariedad entre la práctica del profesor o del maestro, la del periodista, la del técnico y la del científico. El científico, ¿qué es lo que produce? La idea nueva que hace posible la significatividad de la información que pone a circular el técnico, el maestro y el periodista. ¿Dónde está el valor de la práctica de la ciencia? En producir esa idea nueva. Claro, ahí viene el tema. ¿Qué quiere decir idea nueva? ¿Sí? Bueno, una idea que a nadie se le ocurrió. No.
Lo que quiere decir la idea nueva es la idea que necesitamos para resolver el problema de investigación que estamos planteando y que hasta ahora no pudimos enfocar. Si vos, cuando ejercés la actividad científica, lo que me das es una idea que es nueva porque la sociedad no la conoce, o porque los alumnos todavía no la aprendieron, o porque el técnico que va a recolectar la información no la tenía, lo que me estás dando no es una novedad. Lo que me estás dando es ideas que ya teníamos. Tu trabajo, en el marco del escenario francés, no es darme la idea que los demás todavía no conocen. Es darme la idea del problema que nos importa investigar, que todavía no tenemos, porque vos todavía no lo inventaste. Entonces, el núcleo del trabajo está en inventar las ideas, ¿sí?, que resultan interesantes, importantes, significativas, en función de los problemas que queremos investigar y que todavía no estamos pudiendo resolver. Entonces, ahí se arma una cosa medio loca, porque es el conocimiento significativo no adquiere la forma de un dato, adquiere fundamentalmente la forma de una idea que organiza datos, pero adquiere la forma de la idea que organiza los datos del problema que hasta hoy nos interesaba investigar, pero no podíamos hacerlo. Entonces, eso genera una situación medio complicada para las condiciones de valorización del científico, porque cada vez que el científico logra armar esa idea, ¿qué pasa? Pasa a valor cero, tiene que empezar de nuevo. No hay, ¿sí?, una posición estable en el proceso de valorización del científico. Porque cuando el científico ya armó la idea que permite abordar el problema que queríamos investigar, pero que ahora no podíamos hacerlo, o se transforma en profesor, o se transforma en divulgador, o se transforma en técnico, o tiene que volver a empezar todo el trabajo. Yo estaba enfocando eso, digo, che, no me des conocimiento banal, no me des verdades. O sea, dame las ideas que hacen posible la producción de verdades en los lugares donde hasta ahora no las podíamos elaborar. Y va por ahí el tema de la banalidad. Bueno, muy claro ahora, Fer. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y bueno, no sé si tenemos alguna consulta más de parte de las personas que están aquí con nosotros participando. Si no, huyimos. Si no, sí, te hago una última pregunta, pero muy breve y cerramos. Yo lo que te quería preguntar, me resultó interesantísimo este despliegue que hiciste de los 3 modelos. Está buenísimo realmente. Pero se me ocurrió, o sea, yo pensaba esto, ¿cómo evitarías la crítica de sociologismo? Que alguien te diga que estás haciendo sociologismo o que estás etiquetando por ahí, bueno, los estadounidenses hacen esto, los franceses hacen lo otro, en Alemania tal cosa. O sea, ¿cómo evitarías que usted está poniendo rótulos, etiquetas? Bien, lo primero es esto. Lo que nombra el adjetivo anglosajón, alemán y francés no nombra una pertenencia cultural y tampoco una pertenencia nacional. La razón más básica de esto es la siguiente. La mayor parte de los filósofos que nosotros llamamos anglosajones no son ni norteamericanos ni ingleses, son austríacos y alemanes. Entonces, anglosajón no quiere decir hablante del inglés o nacido en los Estados Unidos o en Inglaterra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, filósofo que cuando problematiza la ciencia, la problematiza en determinadas coordenadas, ¿sí?, que resuenan con los problemas que tiene con la ciencia, la universidad, la sociedad y el Estado norteamericano. Entonces, ahí viene toda una segunda cuestión. ¿Cuál es la segunda cuestión? Yo no estoy diciendo que sea la cultura norteamericana la que fabrica la filosofía anglosajona, porque la filosofía anglosajona la fabrican filósofos. Lo que sí digo es que no podemos desconocer el efecto de agrupamiento y de selección de la práctica de la filosofía
que tienen los estados-nación modernos. O sea, yo no digo que el Estado-nación le dice al filósofo lo que tiene que pensar, porque la filosofía no es una forma de ideología. Lo que sí le digo es que el Estado-nación le dice al filósofo, ah, ¿pensás eso? Sí, no me interesa, no te contrato en mi universidad. ¿Y entonces qué hago? Opción 1, podés hacer filosofía como hacían los filósofos antes del siglo XIX. ¿Cómo? Puliendo lentes y financiándote vos la práctica de la escritura de tu libro y de la elaboración de tu pensamiento. O lo otro que puedes hacer es irte a conseguir laburo en un lugar donde tus problemas resulten convergentes con la universidad que te aloja. Entonces, yo no digo que la cultura norteamericana produce la filosofía de la ciencia anglosajona. Lo que digo es que el funcionamiento de la cultura norteamericana agrupa en un lugar filósofos de la ciencia que piensan con esa modalidad, les permite armar una comunidad, favorece las discusiones entre ellos. ¿Por qué? Porque los selecciona financieramente. Financieramente los selecciona. Esto que nosotros estuvimos tratando de conversar hoy es la primera, o sea, es como el subtexto, es como el primer escalón de la construcción de la epistemología comparada. O sea, después a esto lo que hay que agregarle son tres partes más. Una parte es la parte donde yo lo que hago es tomar una serie de ejes conceptuales y ver cómo el significado de esos conceptos van variando en cada tradición. No sé, agarro la idea de teoría y veo qué significa teoría para el mainstream anglosajón, qué significa teoría para el mainstream alemán, qué significa teoría para el mainstream francés. Agarro la idea de método, ahí agarro la idea de ciencia social para ver cómo va variando el significado del término. Un tercer nivel es aquel en el cual enfoco el campo históricamente, viendo cómo cada uno de esos campos se va desarrollando polémicamente. O sea, ¿cómo se desarrolla polémicamente la tradición anglosajona? ¿Cómo se desarrolla polémicamente la tradición alemana? ¿Cómo se desarrolla polémicamente la tradición francesa? Y después hay un cuarto nivel de trabajo en la comparación, que lo que trato de hacer es ir al lugar de lo que habitualmente se llama epistemologías especiales o filosofías de la ciencia especiales. Entonces, meterme, por ejemplo, adentro del ámbito de la antropología y ver cómo diversas corrientes filosóficas en el orden de la reflexión sobre la ciencia articulan con diversos programas de investigación que tienen los antropólogos. Entonces, mostrar cosas como la antropología de Malinowski no tiene como correlato en el orden de la filosofía de la ciencia al mismo tipo de filósofos que tienen la antropología de Boas o que tienen la antropología de Godelier. O sea, las filosofías de la ciencia que Malinowski, Boas y Godelier están movilizando son distintas. Entonces, ahí es donde viene el trabajo más localizado en la formación de ciertos cuadros científicos o ciertos cuadros profesionales. O sea, yo hago este trabajo con la antropología, con la arquitectura, con el trabajo social y con la psicología. Pues digo, en esos 4 lugares, ¿sí? En el proceso de formación epistemológica, si uno no trabaja con un mapa que da cuenta de la diversidad, le detona la cabeza al tipo que está formando. O sea, yo le estoy dando Popper, entonces alguien está aprendiendo Malinowski, me dice, ah, Malinowski es como un popperiano, pero no cree que la ciencia formule hipótesis. Claro, y a los 10 minutos lo que se da cuenta es que Popper trabajó después que Malinowski. Entonces Malinowski no pudo haber sido un popperiano. Entonces, ahí lo que aparece es que lo que está haciendo Malinowski no tiene relación con ninguna epistemología. No, sí tiene relación con una epistemología. Lo que pasa es que no es el racionalismo crítico ni el positivismo lógico. Es el inductivismo británico de Mill. Entonces, ir armando eso, o sea, ir haciendo una articulación entre la comparación de las diversas tradiciones epistemológicas y el proceso de formación de científicos o profesionales que trabajan en áreas muy especializadas, donde el proceso de producción de conocimiento tiene ciertos rasgos particulares. Pero ese es el laburo que yo vengo haciendo en universidad. Es un laburo impresionante, Fernando. La respuesta fue, pero exhaustiva, impecable. La verdad que me interesó mucho y no te lo digo por decir, vos me conocés. Me interesó muchísimo tu enfoque, tu problematización y bueno, creo que además es una tarea urgente para nuestro contexto, que fue la primera consulta, el primer comentario que te hicieron hoy, y creo que sí, que esto que vos haces a nosotros nos sirve y mucho, aquí y ahora. Es algo realmente muy valioso.
Mil gracias, Juan. Este es el otro FER. Este es el FER que trabaja dentro de la universidad. Porque el FER que vos conocías, el FER que ahora trabaja en el ámbito de la cultura, que es el que da clases de Deleuze y de Foucault. Que o sea, claro, cuando voy al centro cultural no me puedo poner a hablar de estas cosas porque la gente me mira y me dice, mirá, lo que estás diciendo no me interesa en lo más mínimo. Porque no Bueno, tienen pero una... acá hay Lo conceptos que se vio deleuzianos, es, claro, lo que traté de ver acá es que se vea el lugar donde están articulados los dos laburos, el trabajo con Deleuze y con Foucault con el tema de una construcción de una epistemología comparada. Sí, ese era el interés que tenía hoy. Este es el laburo que hago dentro de la universidad. la cuestión, claro, pero la cuestión del campo que te consultó Gabriel, que yo también te iba a comentar en algún momento, pero lo hizo él y bueno, vos fuiste muy claro en tu respuesta. Eh, Creo que de algún modo se articula bien con la idea de una geofilosofía, campo, geofilosofía. Ahí hay algo de Deleuze que, Claro, no, aparte que ahí está hay presente. una referencia que yo no explicité, que es la referencia a Bourdieu. O sea, la construcción del concepto del También, campo también. epistemológico lo que le debe es a la teoría del campo burdiano. Es un uso del concepto de campo social burdiano. ¿Y se puede articular con Deleuze o no? ¿O consideras que eso Sí, no? sí, lo que pasa es que ahí cuando lo articulamos con Deleuze, yo lo que debería decir ahí es, por ejemplo, diagrama. Un diagrama epistemológico, Ok, debería decir. ok. Ahí sí lo podría articular. Pero el concepto que yo normalmente uso es el concepto de campo de Bourdieu. Por eso también estaba readecuada la pregunta esta de, sí, pero ¿por qué esto no es sociologismo? O sea, porque esto no, pero que es más o menos lo que te traté de responder, pero también está asociado con esta otra cosa. Che, ¿cuál es el estatuto que tiene la historia de la filosofía para nosotros? O sea, cuando hacemos historia de la filosofía, que es una de las cosas que más habitualmente hace un filósofo cuando investiga, ¿hacemos filosofía o no? Claro. Claro, ese Sí, lío. sí, sí, Pero el sí. concepto de campo está tomado de Bourdieu. Está Pero sí, bien. no, ni ahí la filosofía para mí es una expresión ideológica del funcionamiento de la sociedad. O sea, es más todo lo No, 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 contrario. no. Sí. Perfecto, está más que claro, Fer. Bueno, Bueno, vamos cerrando. Después te saludo en off cuando cortamos la grabación. bien. Pero muchísimas gracias, Fer, por tu exposición. Súper, súper interesante. Gracias por un par de horas de tu tiempo para traernos esta investigación tuya, este trabajo súper minucioso. Lo valoro mucho. Yo te quiero agradecer muchísimo la invitación y la insistencia en la invitación, porque yo normalmente tiendo a alienarme en mi proceso de trabajo y a sustraerme con respecto de cualquier espacio institucional. Y entonces vengo haciendo este tipo de laburo hace 20 años y después no muestro nada por fuera de los ámbitos en los cuales estoy dando clases. Y me ayudó mucho, me lo estuviera proponiendo, porque en un momento tuve que salir de la escafandra y ir a un espacio de trabajo que está más vinculado con la socialización que con un proceso de formación. Así que mil gracias por eso. No, por favor, al contrario, me alegra que. Y bueno, en 15 días vamos a tener una nueva conferencia. Esta es a cargo de Verónica Krechel y Valeria Zona, que nos van a hablar de las reflexiones deleuzianas sobre el cuerpo embarazado. Un tema también súper interesante, así que bueno, quedan todos Grosso. invitados para el 30 de octubre. Bueno, Fer, Genial. muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un inmenso abrazo. Muchas gracias a vos. Otro para vos.